Capítulo 581. Bailey expresó su asombro. Su Alteza, las necesidades del matrimonio han sido las mismas durante más de un siglo. ¿Qué cosas nuevas podrían fabricarse? Joseph sonrió levemente. Mientras el envoltorio y la propaganda sean suficientes, el matrimonio podría requerir todo el mundo. Por cierto, ¿de qué mercancía tenemos más excedente en este momento? Contó Bailey con los dedos: textiles, productos de hierro, muebles, bebidas alcohólicas, productos de papel y también carruajes. Al oír esto, Joseph frunció el ceño. Esa maldita Esperanza había calculado casi todos los productos presentables de Francia en la reserva. Reflexionó un momento y dijo: entre estos, los textiles, los productos de hierro y los muebles son los menos adecuados para el almacenamiento a largo plazo. Empecemos con estos. Por ejemplo, podemos promover firmemente que hoy en día el matrimonio requiere los tres grandes elementos esenciales para asegurar una vida matrimonial feliz. ¿Los tres grandes imprescindibles? Sí, lo son. Un conjunto de moda francesa, un conjunto de muebles de tablero sintético y un conjunto de utensilios de cocina franceses de hierro. Debemos empezar desde la perspectiva femenina, haciéndoles creer que es vergonzoso casarse sin los tres elementos esenciales. José comenzó a hacer eco de los métodos de comerciantes sin escrúpulos de generaciones posteriores. Deberíamos promover a través de varios canales. Primero, la difusión de rumores entre el público. Difundir rumores de que esta es la última moda nupcial entre los franceses. Las francesas no entran a la iglesia sin los tres grandes requisitos, ya sea a través de caravanas comerciales o diplomáticos. Todo aquel que se dirija a Alemania o Italia debe contárselo o al menos a 10 personas. En segundo lugar, está la promoción en los periódicos. Contraten a periodistas famosos para que escriban artículos sobre las últimas investigaciones científicas. Por ejemplo, las ollas de hierro comunes contienen sustancias nocivas que afectan a los niños. Solo el hierro de alta calidad en Nancy o Luxemburgo puede garantizar la salud. Luego está la promoción en obras de teatro. Las bodas de Fígaro sería perfecta. Hablaré de derechos de autor y adaptaciones con el señor Bomassa. Tendremos muchas más funciones en lugares como Viena, Florencia y Bruselas. Bailey escuchaba con los ojos abiertos. Ya podía imaginar, después de semejante promoción, lo obsesionadas que estarían las chicas con los llamados tres grandes requisitos antes de casarse. Joseph añadió: y añade un eslogan. Todas las francesas lo saben. Para un matrimonio único en la vida, hay que tratarse mejor. De repente, Bailey reveló una sonrisa, hizo una reverencia y dijo: Su Alteza, creo que ni siquiera necesitaremos transportar estos productos al sur de los Países Bajos y a la Toscana. Con tus métodos, los recién casados franceses los comprarán hasta agotarlos. ¿De qué estás hablando? Joseph inmediatamente lo miró seriamente y negó con la cabeza. Nunca debemos promover estos tres grandes elementos esenciales a nivel nacional. No solo debemos prohibir su difusión dentro del país, sino que, para contrarrestar la influencia de las noticias que se propagan desde el extranjero, también debemos difundir propaganda contraria en el país, como: el amor lo es todo en el matrimonio, no dejes que las cosas materiales manchen la pureza del matrimonio. ¿Pero por qué? Porque eso dañaría gravemente la tasa de crecimiento poblacional de nuestro país. No, seguro que no. José suspiró y dijo: el precio de estos tres grandes artículos esenciales no es barato. Las familias comunes apenas pueden permitírselos. Incluso si apretaran los dientes y los compraran, tendrían que ahorrar dinero durante mucho tiempo, lo que inevitablemente retrasaría el matrimonio. Además, considerando los importantes gastos que afrontarían sus hijos al casarse, las parejas podrían decidir tener menos hijos. No podemos caer en la trampa de una disminución de la población solo para vender un poco más de mercancía ahora mismo. Recordó cómo los artículos sobre familia y herencia del Código Civil de Napoleón redujeron directamente a la mitad la tasa de natalidad en Francia. Esto hizo que la anterior ventaja de Francia en número de tropas se redujera enormemente décadas más tarde, durante la Guerra Franco-Prusiana, convirtiéndose en una de las principales razones de la derrota de Francia. La población siempre será una de las competencias centrales de una nación. La cara de Bailey mostró una expresión extraña, pensando: entonces, para vender productos, la tasa de natalidad de otros países no importa, ¿verdad? Pero aún así lo halagaba. Su Alteza verdaderamente dedica un esfuerzo incansable a Francia. Que Jesús la bendiga.
Mientras hablaban, el carruaje se detuvo lentamente. Eman abrió la puerta del carruaje y Joseph vio inmediatamente un verde interminable frente a él. Remolachas azucareras cuidadosamente plantadas. Suspiró para sus adentros. Francia era sin duda el lugar más adecuado del mundo para el cultivo de remolacha azucarera. Este laboratorio de cultivo llevaba poco más de un mes preparado, y la remolacha azucarera ya había crecido con gran vigor. Achard y varios expertos agrícolas del laboratorio de cría, al enterarse de la llegada del príncipe heredero, se apresuraron a saludarlo. Entonces, entre la multitud, Joseph vio una figura familiar que no había visto en días. El doctor Lamarck. Después de intercambiar saludos, le preguntó a Lamarck con curiosidad. ¿Qué estás haciendo aquí? Lamarck le informaba cada 6 meses sobre el progreso del desarrollo de la penicilina. Si bien la concentración de penicilina obtenida mejoraba continuamente, aún distaba mucho de ser utilizable con fines médicos. Podría ser que tenía demasiada presión laboral y vino aquí para relajarse mirando las plantas verdes. Lamarck dijo rápidamente. Su Alteza, escuché que recientemente inventó una teoría que puede generar rápidamente mejores variedades, así que vine aquí para aprender del señor Achard. Ah, ¿a ti también te interesa la reproducción? Lamarck respondió con una mirada melancólica. Su Alteza, uno de los aspectos críticos del desarrollo de antibióticos de primera generación es el cultivo de cepas de alto rendimiento. Hay mucho en común entre el cultivo de cepas y la reproducción. Si su teoría de los factores genéticos se hubiera creado 2 años antes, habría avanzado mucho más rápido. Joseph estaba atónito. Cierto, había pasado por alto que el conocimiento de la genética también podía ayudar a cultivar penicillium. ¿Estaba completamente perdido? Cambió de tema, un poco avergonzado, y mirando la extensión verde frente a él, le dijo a Achard. ¿Cómo va el progreso aquí? Jesús nos bendiga, todo va bien, Su Alteza, dijo Achard emocionado, he realizado cientos de experimentos de hibridación con mis asistentes durante este periodo de tiempo, y con mi trabajo previo en Baviera, creo que para el próximo verano podremos obtener la nueva variedad con mayor contenido de azúcar. Ah, y las semillas de remolacha azucarera. Se han plantado más de 10 hectáreas de remolacha de alto rendimiento, que madurará en septiembre, lo que proporcionará suficientes semillas a los agricultores dispuestos a cultivarla. Se refirió a la remolacha con alto contenido de azúcar como la variedad con un 8% de contenido de azúcar que había desarrollado previamente. Gracias a la incesante promoción de Benio durante los últimos meses, muchos agricultores del centro y norte de Francia se mostraron dispuestos a cultivarla. Sin embargo, este año solo se construyó una pequeña refinería de azúcar, y la mayor parte de la remolacha azucarera cosechada solo podía consumirse como verdura. No sería hasta el otoño siguiente que la producción azucarera alcanzaría una producción mensual de 5.000 toneladas. Capítulo 582. Un grupo de personas caminaba por el borde del campo de prueba de remolacha dulce, y Joseph dijo. Entonces, ¿pueden garantizar que se suministre suficiente remolacha dulce a la refinería de azúcar antes de octubre del próximo año? Achard, quien conocía el plan de la industria azucarera francesa, asintió con seguridad y dijo. Sí, Su Alteza. La gente de la iglesia ha estado aprendiendo técnicas de carga de semillas conmigo. Mientras haya suficientes agricultores sembrando, producir 5.000 toneladas de azúcar al mes es el mínimo. José asintió levemente al escuchar esto. Si así fuera, su estrategia de producción de azúcar podría implementarse. Esta vez, tuvo que golpear a los británicos lo suficientemente fuerte para que sintieran el dolor. Después de visitar los campos de prueba híbridos de trigo y maíz, regresó al Palacio de Versalles. Se preparaba para partir hacia Bretaña mañana para impulsar el despliegue de la máquina de vapor en los barcos, y podría quedarse allí un tiempo. Por lo tanto, tenía que cenar con sus padres hoy para evitar que su madre volviera a regañarlo. Talleyrand también estaba allí, por lo que pudo aprovechar la oportunidad para discutir con él los preparativos en el Mar Caribe. Una hora más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores ya había aparecido en la sala de recepción del príncipe heredero. Había venido por iniciativa propia. Talleyrand entró corriendo, hizo una rápida reverencia y sacó un informe diciendo. Estaba en camino a encontrarte en el Palacio de las Tullerías. Este es un informe urgente del marqués Vida de la Valletri de Saint-Domingue, enviado hace un mes y medio. El ejército rebelde del libro está masacrando a los dueños de plantaciones en el norte de la isla, y la masacre ya ha alcanzado a miles de personas.
Mientras tanto, Vincentorre llama a quienes simpatizan con los esclavos de Puerto Príncipe a presionar al Congreso y obstaculizar la represión del ejército rebelde. Joseph tomó el informe y escuchó la descripción detallada de Talleyrand, obteniendo finalmente una imagen clara de la situación en la isla de Saint-Domingue. El mayor problema en ese momento era un ejército rebelde de esclavos negros conocido como el Movimiento del Libro. Estos esclavos creían en el vudú y albergaban un odio extremo hacia los blancos. Su bandera incluso representaba el cuerpo de un bebé blanco. Allá donde iba el Movimiento del Libro, mataban a toda la gente blanca, generalmente de manera tortuosa, sin perdonar ni siquiera a los abolicionistas blancos. Por supuesto, su odio tenía una causa. Los métodos que usaban para torturar a los blancos eran los mismos que los dueños de las plantaciones habían empleado previamente para maltratar a los esclavos negros. Mientras tanto, el líder del movimiento abolicionista en la isla, Vincentorre, aunque se oponía al movimiento del libro, ya que ni siquiera a él lo perdonaban, también tenía mucha simpatía por los negros en el ejército rebelde y a menudo usaba su influencia política para ayudarlos. Esto llevó al gobernador de Saint-Domingue a lanzar varios cercos contra el movimiento del libro, pero siempre sin éxito. La revuelta de esclavos ha alcanzado actualmente una magnitud considerable y cientos de propietarios de plantaciones y sus familias han sido asesinados en la zona norte de la isla, lo que ha provocado un pánico extremo. Talleyrand dijo con ansiedad: Su Alteza, dada la situación actual en Saint-Domingue, sugiero que enviemos inmediatamente una fuerza expedicionaria para sofocar el caos. No es extraño que estuviera tan ansioso. Santo Domingo era realmente demasiado importante para Francia. Esta pequeña isla fue adquirida por Francia a cambio de millones de kilómetros cuadrados de tierra en Canadá, con un ingreso comercial anual de hasta 40 millones de francos, apoyando simultáneamente el suministro de azúcar de toda Francia y algunas partes de Alemania. Si se permitía que los disturbios en la isla continuaran, Francia no solo perdería decenas de millones de ingresos, sino que, a partir de entonces, tendría que comprar azúcar caro a los británicos. Para entonces, los británicos definitivamente se atreverían a vender azúcar blanco a 10 francos la libra. Sin embargo, José meneó la cabeza. Tenía muy claro que esta revuelta fue la chispa que pasaría a la historia como la revolución haitiana. En pocos meses, Ore entraría personalmente en el campo para liderar el levantamiento y finalmente dar origen a Toussaint Louverture, el verdadero terminador. Louverture era de ascendencia esclava, pero tenía una destreza excepcional en la guerra. Tras el estallido de la revuelta en Saint-Domingue, lideró un ejército rebelde compuesto principalmente por esclavos negros, al que se unieron personas mestizas, y derrotó al ejército francés en la isla. Posteriormente, derrotó sucesivamente al ejército español, que intentaba aprovechar el caos en Saint-Domingue, así como al ejército británico con la misma intención. Finalmente, Napoleón envió a Charles Leclerc con 30.000 soldados franceses para desembarcar en Saint-Domingue y sofocar la revuelta. Capturaron a Louverture tras engañarlo con una negociación falsa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el sucesor de Louverture dejara a Leclerc huyendo con el rabo entre las piernas, lo que provocó hasta 30.000 bajas francesas. Así pues, para hacer frente al levantamiento en la isla, la represión militar era sin duda la peor opción. Debido a la distancia, el coste de desplegar tropas era extremadamente elevado. Incluso si lograban ganar, el coste de la guerra sería un desastre para las finanzas francesas. Si hubiera sido antes, José podría haber adoptado una estrategia para dividir a la población negra y mestiza, otorgando libertad a algunos esclavos para dividir a la población negra internamente y permitiendo que la Iglesia Católica emprendiera una guerra santa contra el vudú. Este enfoque probablemente habría resuelto el levantamiento en 1 o 2 años. Sin embargo, ahora contaba con las remolachas dulces de Achard y las remolachas dulces con alto contenido de azúcar que se estaban difundiendo en las provincias centrales y del norte, por lo que las estrategias disponibles eran completamente diferentes. En primer lugar, Francia podría ser autosuficiente en azúcar e incluso podría venderla a los países vecinos una vez que la producción aumentara, lo que les dio confianza. En segundo lugar, las plantaciones de caña de azúcar de Francia en el Caribe solo generaban menos de 40 millones de francos al año, mientras que Inglaterra recaudaba más de 100 millones. Y si Inglaterra perdía el azúcar de Trinidad y las Indias Occidentales, no tenía otra fuente de azúcar para compensar. Con el consumo exagerado de azúcar en Inglaterra, la falta de azúcar podría incluso derrocar al gobierno. José miró a Talleyrand y dijo:
No deseo enviar tropas a Saint-Domingue, pero me gustaría que tú fueras allí. Ah, yo. Talleyrand se sorprendió. Su Alteza, perdonen mi franqueza, pero los negros de allí no están acostumbrados a negociar. Eso es porque no hemos ofrecido lo suficiente, dijo Joseph con una sonrisa. ¿Y si lo gestionamos así? Momentos después, Talleyrand ya no mostraba su ansiedad anterior y reflexionaba con la cabeza gacha. Su Alteza, aunque su plan es muy arriesgado, no puedo negar que las recompensas podrían ser increíblemente altas. De repente, negó con la cabeza. Sin embargo, no soy el ejecutor adecuado para este plan. Con mi estatus actual, en cuanto aparezca en la isla, llamaré la atención británica de inmediato. Después de pensarlo un poco, Joseph también expresó su acuerdo. Entonces, ¿tiene algún candidato recomendado? Jacques-Pierre Brissot de Warville, dijo Talleyrand, un ferviente abolicionista y muy capaz, especialmente bueno en oratoria. ¿Brissot? Joseph recordó el nombre enseguida. Uno de los líderes del partido girondino, había redactado la petición exigiendo la destitución del rey y, tras tomar el poder, había supervisado la declaración de guerra de Francia contra Inglaterra, los Países Bajos y España. Talleyrand continuó. Trabajaba como secretario del duque de Orleans, por lo que nunca tuvo la oportunidad de ocupar un cargo oficial. Sin embargo, no tiene vínculos estrechos con el duque de Orleans. Capítulo 583. Este caballero es el fundador de la Sociedad de Amigos del Negro. La expresión de Talleyrand era algo de impotencia. Se puede adivinar por el nombre para qué sirve. Incluso viajó a Estados Unidos con la intención de liderar el movimiento de liberación de esclavos. Claro que, bajo la vigilancia de la milicia estadounidense, regresó sin éxito y solo escribió una obra importante titulada Crónicas del Pueblo Negro del Sur. Creo que nadie es más idóneo que él para la misión en Santo Domingo. Al día siguiente, José desayunó relajado y luego se preparó para partir hacia Bretaña. Ayer por la tarde había llamado a Brissot. Es justo decir que enviar a este hombre a Santo Domingo aumentaría considerablemente las posibilidades de éxito. Como mencionó Talleyrand, es un abolicionista ferviente. Tras escuchar el plan de Joseph, se conmovió tanto que lloró, y expresó su disposición a contribuir personalmente con 30.000 francos para apoyar esta noble causa. Deberías saberlo, ahora está desempleado. Ese dinero es prácticamente todo lo que tiene. También tenía un pensamiento claro y reaccionó con gran rapidez, incluso añadiendo algunas cosas al plan de Joseph sobre la marcha. Parecía que ya había considerado asuntos similares antes. Sin embargo, para ser cauteloso, Joseph hizo que la oficina de inteligencia enviara 2 personas para acompañarlo a Santo Domingo. El convoy de Joseph acababa de llegar a Alanson cuando la oficina de inteligencia le informó que Brissot y su equipo ya habían abordado un barco y navegado hacia el Océano Atlántico. Londres. Mientras los últimos vestigios del atardecer se desvanecían, varios individuos vestidos con uniformes negros y con sombreros de fieltro levantaron largos postes de madera con llamas en los extremos, llegando hasta las tapas de vidrio en la parte superior de las farolas. En menos de 10 minutos, el área alrededor del Ayuntamiento de Londres se iluminó con brillantes luces blancas, iluminándolo como un salón de baile. Los cientos de espectadores estallaron en vítores de inmediato. ¡Ay, casi no se diferencia del día, es mágico! Realmente espero que todo Londres pueda tener estas farolas. Ya lo publicaron en los periódicos. Para finales de este año, el proyecto de farolas de gas debería estar terminado. Dios, eso es maravilloso. Posteriormente, el alcalde de Londres, Herbert, se adelantó ante la multitud bajo la luz de las lámparas de gas y comenzó un animado discurso. A su lado, sin embargo, el gerente de la compañía Relámpago, Stiller, frunció el ceño y le habló en voz baja al noble que estaba a su lado. Sinceramente, señor Pearce, esto no es exactamente lo que ordenó el príncipe heredero. Nos pidió que gastáramos el mínimo dinero posible. Este es un gasto necesario. Bajo el sombrero de copa negro se veía el rostro del vizconde Carolina, que ahora usa el nombre de Pearce. Si quieres que el burro siga adelante, tienes que dejarle ver la zanahoria. Señaló las farolas de gas que rodeaban el ayuntamiento. Y esta es la zanahoria. Además, ¿no las fabricaron empresas subcontratadas? No gastamos mucho. Stiller seguía mostrando su descontento. Pero compramos el equipo en el otro extremo del proceso. Son solo 50.000 francos, dijo Pearce con una sonrisa. Nos ayudará a recuperar rápidamente millones de francos.
El alcalde de Londres continuó su discurso y la multitud vitoreó intermitentemente, pero no tenían idea de que el enorme taller de destilación de la Lightning Company, con sus retortas de destilación en seco y otros equipos, era solo un montón de carcasas vacías hechas de chapa metálica. El verdadero suministro de estas 30 farolas provenía de una pequeña cabina al costado del taller, donde se encontraban los cristales y los conductos comprados a los laboratorios de la Universidad de París. Esta instalación experimental estaba conectada subterráneamente a las farolas de gas, y 30 lámparas ya tenían el suministro de gas al límite. Además, a diferencia de la producción industrial de gas, esta instalación experimental solo podía destilar carbón refinado en seco, lo que costaba 10 veces más que la producción industrial. Sin embargo, fue suficiente para engañar a los ciudadanos de Londres. Desde el exterior, el taller de destilación estaba brillantemente iluminado y la chimenea arrojaba un humo denso que convencía a todos de que producía gas continuamente. Stiller se encogió de hombros. En realidad, esto también está bien. Si no, no sabría qué excusas usar para retrasar la finalización. Según el contrato firmado inicialmente, el proyecto de farolas de gas de Londres debería haber sido entregado hace un mes. Sin embargo, desde el Congreso hasta el Ayuntamiento de Londres, todos hicieron como si nada y lo aceptaron. La Lightning Company había tenido mala suerte desde el primer día de trabajo y el plazo se extendió hasta diciembre. Por supuesto, la compañía Lightning también tendría que pagar una multa considerable, como deducción del pago final una vez finalizado el proyecto. Sin embargo, el exitoso encendido de la primera tanda de farolas atrajo gran atención en Londres. Todos los periódicos importantes informaron sobre ello, incluso presentando especialmente ilustraciones iluminadas frente al ayuntamiento. El tema de qué farolas se instalaron primero y cuáles después se debatió acaloradamente en cada rincón de la ciudad. Los ciudadanos apreciaban estos detalles. Incluso los precios de las viviendas en Londres empezaron a subir. De hecho, más de la mitad de esto fue resultado de especulaciones orquestadas por Carolina. Periodistas de los periódicos recibieron sobornos y publicaron directamente los artículos preescritos. En bailes y salones, siempre había gente que dirigía la conversación sobre las farolas de gas. Justo cuando el entusiasmo en torno a las farolas de gas estaba creciendo, la Lightning Company anunció de repente que se habían desarrollado lámparas de gas para uso doméstico y que, una vez que las farolas de gas estuvieran en funcionamiento, los ciudadanos podrían solicitar la conexión de tuberías de gas a sus hogares. Jim Ayman regresó a casa, justo cuando colgaba su abrigo en el perchero, su esposa llegó corriendo a recibirlo, metiéndole un papel en las manos. Cariño, es una oferta buenísima. Échale un vistazo. ¿Qué es esto? Ayman bajó la vista, dándose cuenta de que era un anuncio de la compañía Lightning, y frunció el ceño a su esposa. ¿Compraste un periódico? Lo dieron gratis, se jactó la mujer. El papel no era barato en aquella época, y nadie regalaba volantes. La compañía Relámpago estaba sentando un precedente. Ayman examinó el folleto, que primero presentó los diversos beneficios de las lámparas de gas y mencionó que, una vez que el gas estuviera conectado a las casas, podría usarse para cocinar, calentar el agua del baño y calentar la casa, lo que era increíblemente conveniente. Se interesó de inmediato. ¡Qué práctico! ¿Cuánto cuesta? Su esposa rápidamente volteó el volante. Mira, está aquí. La compañía de iluminación anuncia que hay una promoción ahora. Al comprar una lámpara de gas, se obtiene una conexión gratuita a la tubería de gas de la casa, e incluso se pueden usar estufas de gas más adelante. ¿Comprar una lámpara de gas? Ayman revisó cuidadosamente la lista de precios y sus párpados se crisparon. Una lámpara de gas costaba 8 libras esterlinas. Su salario mensual era solo 2 libras y 5 chelines. Una lámpara fue suficiente para que la familia ahorrara durante 3 meses y medio sin comer ni beber. Eso es demasiado caro. Su esposa se quejó enseguida a gritos. Oí al señor Brockett decir que instalar la tubería de gas podría costar 10 libras más adelante. Si perdemos esta oportunidad, quizás no usemos lámparas de gas en nuestra vida. Capítulo 584. Ayman vaciló. Había trabajado duro para darle una vida mejor a su familia, y la luz de gas podría mejorar significativamente su calidad de vida. Miró a su esposa y le preguntó, ¿cuántos ahorros nos quedan? 11 libras esterlinas, dijo la mujer con esperanza, es suficiente. Ayman mostró una hermosa sonrisa. Bueno, compremos una lámpara de gas.
Los momentos más encantadores para un hombre son cuando dice vamos a comprarlo. Su esposa felizmente caminó de puntillas y le plantó un firme beso en la cara, luego dudó un poco. Jim, ¿no crees que esto podría ser una estafa, verdad? No es de extrañar que estuviera preocupada. En esa época las estafas eran más comunes que la lluvia en Londres, lo que hacía que la gente fuera habitualmente cautelosa. No te preocupes, dijo Ayman, abrazando a su esposa con una sonrisa. Las farolas de gas junto al ayuntamiento ya están en funcionamiento, lo he visto con mis propios ojos. El alcalde incluso dio un discurso. Al otro lado de la calle, en la casa de Brooke. Estaba justo detrás del alcalde, rodeado de periodistas, le dijo el señor Stephen Brooke a su padre mientras se llevaba un trozo de carne a la boca. Este es un proyecto que todo Londres, incluso toda Inglaterra, sigue de cerca. Nada podría salir mal. El niño en el lado izquierdo de la mesa estaba doblando atentamente un barquito de papel de los folletos del Evening Company. La esposa de Brooke añadió inmediatamente. Papá, el periódico dice que la destilería ya está terminada, lo cual es la parte más difícil y costosa del proyecto. El viejo Brooke asintió. 8 libras no está tan mal, si es tan bueno como dicen los anuncios. Luego miró a su hijo, un funcionario del gobierno. Algo me preocupa. ¿Por qué Lightning Company instalaría los gasoductos gratis? Fácilmente podrían cobrar 10 libras. Brooke sonrió. ¿Por qué su proyecto se retrasó? Esta desafortunada empresa, primero, el ingeniero jefe huyó a Estados Unidos por deudas. Luego, desenterraron un cadáver en la obra y se vieron involucrados en un caso de asesinato. En mayo, su depósito de carbón fue incendiado por una loca. Por lo tanto, no pudieron terminar a tiempo y ahora enfrentan fuertes multas. Para apaciguar a sus accionistas que no obtenían ganancias, la empresa tuvo que encontrar otras formas, como vender lámparas de gas, y tuvieron que vender mucho para que sus estados financieros parecieran un poco más atractivos. Para conseguir altos volúmenes de ventas, tuvieron que aumentar los descuentos. Su explicación obviamente vino de colegas del ayuntamiento, mientras que el texto fue escrito por Mesmer. Mesmer y Carolina habían considerado todas las dudas potenciales para engañar a todo Londres, tapando cualquier laguna que pudieran encontrar. Incluso si Sherlock Holmes viviera en Londres en ese momento, probablemente terminaría comprando una lámpara de gas también. En la oficina del director general del Evening Company. Stiller le entregó la lista de ventas a Carolina y, algo decepcionado, dijo: solo hemos vendido un poco más de 1.600 lámparas. Gastamos más de 4.000 libras esterlinas solo en publicidad, y tras deducir el coste del equipo de producción de gas, solo hemos ganado unos 200.000 francos franceses. Subamos el precio entonces. A partir de mañana, cada lámpara costará 8 libras y 10 chelines. Luego, corre la voz de que volverá a subir el mes que viene. Carolina agitó la mano con aire relajado y dijo: además, nuestra principal forma de ganar dinero nunca ha sido vendiendo unas cuantas lámparas de gas. Stiller exclamó: ¿hay otras formas de ganar dinero? Exactamente, señor director general. A menos que haya un accidente, Mesmer, bueno, quiero decir, el barón Kevin Watson, está haciendo un escándalo. Se estaba celebrando una fiesta de alto nivel en una mansión clásica en Kensington Street. Todos los asistentes eran personas de la alta sociedad o magnates adinerados, y en un rincón del lado oeste de la fiesta, el barón Watson ya estaba ligeramente borracho. En ese momento, no se parecía a la imagen de nuevo rico que tenía en Austria. Su porte era firme y hábil, y sus modales, elegantemente apropiados. Incluso si regresara de Viena con barba y gafas, seguramente nadie lo reconocería. Barón Watson, ¿por qué no comparte algo de información conmigo? Un hombre de 30 años con hermosos ojos azules suplicó a su lado. Incluso por el bien de mi hermana. Cuando mencionaron a su hermana, la expresión de Mesmer finalmente cambió. Ah, había pasado una noche maravillosa con la señorita Ellen Elvis la noche anterior. ¿Sabes de ello? Sí, lo sé. A Ellen le gusta si apruebo su relación. Así que ya somos prácticamente familia. De acuerdo, Sir Elvis, dijo Mesmer con resignación. Pero no debe decírselo a nadie. No te preocupes, mis labios están tan sellados como el corcho de una botella de vino. Mesmer dejó su vaso y miró a su alrededor con cautela, indicándole a Elvis que se acercara y susurró:
Lightning Company emitirá bonos de alto rendimiento a través del Commerce Credit Bank, con una tasa de interés de hasta el 35%. Tan altos rendimientos, exclamó Elvis. Sí, dijo Mesmer con seriedad. Quizás no lo sepas, pero gracias al excelente desempeño de Lightning Company en el proyecto de farolas de gas de Dunlun, se le adjudicarán los proyectos de farolas de gas en Birmingham, Manchester, Liverpool y otras ciudades. Ah, y fuentes fiables dicen que incluso las farolas de gas de Lille, Francia, serán construidas por ellos. ¿En serio? Elvis abrió mucho los ojos. ¿Tantas ciudades van a instalar farolas de gas? Sí, nuestro primer ministro no quiere ser menos que los franceses. Dado que París recibió sus farolas de gas antes, necesitamos que más ciudades también las iluminen con farolas de gas. Pero en cuanto a Lille, mientras apaciguemos a los codiciosos funcionarios, nada es inesperado, dijo Mesmer. Sin embargo, iniciar tantos proyectos a la vez requerirá un apoyo financiero sustancial. Y como Lightning Company no quiere compartir los proyectos con otras empresas, solo puede optar por emitir bonos. Elvis, recordando el reciente auge de las ventas de lámparas de gas en Londres, no dudó de la fuerza de Lightning Company y asintió rápidamente. Tengo algo de dinero disponible. Quizás podría invertir algo. Mesmer hizo un gesto con la mano. No puedes comprarlos tú mismo. Con tan altos rendimientos, solo están disponibles para compra interna. Elvis se puso ansioso de inmediato. Tienes que ayudarme, por favor. De acuerdo, ya que somos familia, suspiró Mesmer, quizá pueda presentarte al señor Godemid. Commerce Credit Bank era, en efecto, la empresa de Godemid en el Reino Unido. Inicialmente, Joseph le había prometido algunos beneficios comerciales, que ahora se materializaban en el negocio de bonos de Lightning Company. Muchísimas gracias. Elvis estaba sumamente agradecido. Ellen es la persona más afortunada de su vida por haberte conocido. Sir Elvis no era en absoluto un derrochador insensato. Al contrario, como astuto hombre de negocios, había amasado una fortuna considerable. Al día siguiente, se apresuró a viajar a Birmingham para aprender más sobre el proyecto de farolas de gas que se llevaba a cabo allí. Capítulo 585. Poco después, Elvis abandonó Birmingham con gran satisfacción. Sin esfuerzo descubrió que el ayuntamiento estaba discutiendo la construcción de farolas de gas y que la decisión probablemente se tomaría pronto, con un coste total del proyecto de 200.000 libras esterlinas. Incluso vio farolas instaladas en muchos lugares de la ciudad. Claramente, la compañía Lightning confiaba en asegurar el proyecto y ya había comenzado a trabajar con anticipación. Lo que no sabía era que 2 meses antes Carolina había sobornado a algunos miembros de los ayuntamientos de Birmingham, Manchester y otras ciudades para que propusieran en el Congreso la construcción de farolas de gas. El mero hecho de proponer un proyecto de ley no implicaba ninguna responsabilidad. Incluso podía presentarse como una iniciativa de desarrollo urbano. En cuanto a la posibilidad de que el proyecto de ley no se apruebe, Carolina se mostró indiferente. Mientras los ayuntamientos fueran demorando el proceso, bastaba con hacer público el asunto. Y esas farolas fueron proporcionadas por la Lightning Company a las ciudades de forma gratuita. La construcción de unas cuantas farolas no costó mucho, e incluso esos gastos fueron cubiertos por las empresas subcontratistas de abajo. Más tarde, Elvis se enteró a través de los contactos de su amigo que el embajador francés en Inglaterra había admitido personalmente que la construcción de farolas de gas en Lille podría ser llevada a cabo por la Lightning Company. En su mente surgió una visión de la red de proyectos de la Lightning Company extendiéndose por toda Gran Bretaña, con negocios llegando incluso al continente europeo, presentando una imagen de prosperidad inigualable. Al regresar a Londres, siguió rápidamente a su futuro cuñado para visitar al señor Godemid sin dudarlo y suscribió 40.000 libras esterlinas en bonos de la Lightning Company. Luego, contrariamente a su promesa de guardar el secreto, rápidamente compartió la noticia con su primo. Este último, al ser presentado, compró bonos por valor de 30.000 libras y luego difundió alegremente la noticia a algunos socios comerciales. Los flujos continuos de grandes sumas se habían convertido en algo habitual para Godemid. En los últimos 10 días, había estado firmando acuerdos de suscripción y contando dinero, con casi 600.000 libras esterlinas fluyendo a las cuentas de la Lightning Company. Por supuesto, este dinero se almacenó temporalmente en el Banco de Crédito Comercial, y la suma superó el doble de los fondos máximos anteriores del banco.
Esto le hizo reflexionar sobre la decisión de ponerse del lado del príncipe heredero de Francia como la más correcta que había tomado jamás. Al mismo tiempo, en la reunión de estrategia de socios de Lightning Company, Stiller, siguiendo el guión del príncipe heredero, describió un futuro brillante a la alta dirección de las empresas subcontratistas. Estoy seguro de que todos ustedes ya saben que nuestra empresa está a punto de asegurar el acuerdo para instalar farolas de gas en 7 ciudades, incluidas Birmingham y Liverpool. Y en las lejanas Lille y Florencia, también hemos vencido con éxito a nuestros competidores y hemos comenzado a instalar gasoductos. Creo que todo el mundo ha calculado la magnitud de estos proyectos. Y todos vosotros sois partícipes de estas grandes empresas. Harás historia junto a la compañía Relámpago. Decenas de directores y gerentes de las empresas subcontratistas se pusieron de pie y aplaudieron emocionados. Stiller continuó. Por supuesto, dada la escala de los proyectos, nuestra inversión inicial también es sustancial. Por lo tanto, la empresa espera que nuestros socios más cercanos puedan enfrentar los desafíos con nosotros e invertir juntos antes de disfrutar de las ganancias sustanciales. Los acuerdos específicos del proyecto son los siguientes. Cuando terminó de hablar, los empleados de las empresas subcontratistas se miraron entre sí con preocupación. La inversión inicial era realmente considerable. Por ejemplo, solo las tuberías de cobre costarían más de 150.000 libras, y la Lightning Company pretendía que ellos asumieran ese costo. Un hombre bajo y corpulento protestó en voz alta. Señor Stiller, aunque nos encantaría apoyar a la compañía Lightning, la verdad es que no podemos generar tanto capital. Inmediatamente, otros se sumaron. De hecho, se requieren al menos 30.000 libras, lo cual es demasiado. Solo hemos recibido un pago por trabajo en el último año. ¿Nos resulta muy difícil seguir afrontando gastos? Stiller hizo un gesto para que todos guardaran silencio. Las farolas de gas de Londres estarán listas a finales de año y, tan pronto como recibamos el pago del proyecto, lo distribuiremos entre todos. Por favor, aguanta otros 2 o 3 meses. En cuanto a la financiación, podrían solicitar préstamos o emitir bonos. Toda Inglaterra sabe ahora que las perspectivas de nuestro proyecto de farolas de gas son excelentes. Como participantes, obtendrán financiación fácilmente. Después de la reunión, estas empresas inmediatamente buscaron fondos a través de diversos canales, promocionando fuertemente una vez más el proyecto de farolas a gas. En otro frente, las ventas de lámparas de gas de uso doméstico también se estaban volviendo cada vez más populares. Cuando los parisinos oyeron que los precios de las lámparas de gas seguirían subiendo, desencadenaron una frenética compra. El mes siguiente, Londres vendió más de 11.000 lámparas de gas. Cabe señalar que 8 libras no es una suma pequeña para una persona promedio. El ingreso anual de un sastre es de tan solo 15 libras, mientras que el ingreso de un tutor privado de un noble, que gana 30 libras al año, se considera elevado. Con una población de poco más de 800.000 habitantes en Londres, casi todos los que podían permitírselo habían comprado una lámpara. Mientras tanto, en ciudades como Birmingham y Manchester, la noticia de la inminente instalación de farolas de gas se había extendido, por lo que rápidamente las lámparas de gas domésticas comenzaron a venderse allí también. Sin embargo, estas ciudades no tenían el poder adquisitivo de Londres y solo vendían entre 300 y 500 lámparas al mes. Fin del capítulo 585.